Hoy es el diálogo, es un espacio donde conversaremos con integrantes de las diferentes mesas que conforman Diálogos Nacionales, un proyecto plural, diverso e incluyente de la gente para la gente. Diálogos Nacionales, un pacto social por el Ecuador, porque la respuesta está en el diálogo. Hola amigos, estamos aquí en el espacio denominado Hoy es el diálogo, de Diálogos Nacionales. En esta ocasión contamos con la presencia de Ana Patricia Muñoz, directora del Grupo Faro y también directora de la Confederación Ecuatoriana de Organizaciones de la Sociedad Civil. Este grupo también integró la comisión convocante. Bienvenida, Ana Patricia. ¿Nos puedes contar, por favor, cómo fue esta convocatoria según lo que han dicho los otros integrantes? Creo que Fundación Esquel con las organizaciones de la sociedad civil empezaron a hacer la convocatoria. ¿Y cómo así se les ocurrió esta idea y qué se esperaba de la comisión convocante? Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Esta fue una autoconvocatoria, tanto la Confederación Ecuatoriana de Organizaciones de Sociedad Civil, que incluye varias federaciones, la Federación de Chimborazo, de Manabí, de Loja, de Pichincha, Infodesarrollo y Fenodis. Hicimos un pronunciamiento el miércoles, días después de que había empezado el paro, llamando al diálogo, también pidiendo que se respete el derecho a la protesta pacífica y pidiendo que dichas protestas se hagan sin violencia. Y también poníamos a disposición desde parte de la CEDOC nuestra buena voluntad y experiencia en temas de convocar y llegar a acuerdos. Al mismo tiempo, otras organizaciones como Pachamama y Sedema estaban haciendo lo mismo, y Fundación Esquel también. Entonces, yo diría más que una organización llevando a las otras, fue un proceso espontáneo en que en vez de hacer los procesos separados, nos unimos y ahí se fueron uniendo también las otras organizaciones que ustedes ya han hablado, como la Conferencia Episcopal, la Asociación de Universidades, y también luego fue invitada a la Red de Gobierno Abierto. Y el propósito principal era ofrecer un canal para la generación de acuerdos y de seguimiento a dichos acuerdos, invitación que se le hizo tanto al movimiento indígena como al gobierno nacional a los 5 días de haber empezado el paro. Apoyábamos cualquier proceso que aporte a que las dos partes se sienten y generen acuerdos. Sí, creo que lo que nos unía era que creemos que este diálogo tiene que ser con metodología y que tiene que haber un proceso de seguimiento a los puntos que lleguen a acordarse, que bueno, está por verse ya en las mesas de trabajo cómo se va dando. Cuando se habla de metodología, ¿cuál es esta metodología que proponía la comisión convocante? La nuestra, teníamos ya prácticamente definida la preparación a la conversación, si se quiere, y era una en la que en realidad no teníamos ni siquiera planeado públicamente mencionar que estábamos en estas conversaciones, porque queríamos generar confianza entre los dos sectores, teniendo conversaciones bilaterales para, por ejemplo, definir los temas que se tratasen en un diálogo posterior, para definir el lugar, sobre todo definir una especie de código de ética en los que las partes acuerden hacer esto de manera discreta, de manera respetuosa, de manera transparente. Y una vez que se hubiese acordado esto, solo entonces las dos partes iban a sentar en conjunto para ya arrancar las mesas de trabajo. Y después cada mesa sí se preveía que incorpore a organizaciones de sociedad civil y de academia mucho más amplia a la que originalmente estábamos nosotros. Claro, eso un poco ya pierde el sentido en el proceso distinto que se lo dio, pero esa era la idea que poníamos sobre la mesa. Esta comisión convocante, a su parecer, desde la organización que representa, ¿cumplió algún rol en este contexto a pesar de que no se haya aceptado este diálogo por una de las partes? Creo que uno de los resultados intangibles que va a quedar es que estas organizaciones tan diversas sí pueden unirse para objetivos comunes, ¿no? Y creo que el objetivo común más importante en ese momento era el diálogo. Eh, era algo que quizás en otro momento no hubiéramos logrado. Solo dame un segundito.
no se hubiera logrado, pero los momentos críticos del Ecuador merecían tener esa unión, y creo que eso nos quedará, ¿no? Es como haber demostrado que las organizaciones, aunque tengan diferentes objetivos, diferentes enfoques, diferentes todo, pueden unirse rápidamente además para aportar al país. Creo que eso es algo que se demostró y que al menos nos queda a nosotros de lección aprendida positiva. Y además creo que sí fue una voz presente para decir que el diálogo era la única salida, que presente y temprana, digamos, ya desde el inicio del proceso estábamos ahí empujando por eso, y también, digamos, desprendida en el sentido de que no teníamos nosotros que asumir que teníamos la única o la mejor alternativa y que estábamos dispuestos a poco no estar presentes si es que eso ayudaba al proceso. Ujú. La comisión también cumplió un rol en el estar presente, fue muy importante y fue también, pregunto, como la que llamó a la cordura, o sea, fue la que pidió finalmente la tregua a través de uno de sus integrantes que fue la Conferencia Episcopal Ecuatoriana. ¿Fue así? Sí, digamos, tuvimos muchas conversaciones de cuál era la mejor manera de aportar y si es que tanto la conferencia episcopal como la academia eran los interlocutores en ese momento más idóneos para avanzar en este prediálogo, y además que al menos el movimiento indígena había mencionado que ellos querían una conversación directa. Cabe mencionar que la comisión convocante nunca pretendió ser mediadora, sino más bien una canalizadora de esa conversación. Y en ese sentido nosotros dijimos, es fundamental primero que exista esa tregua, que se baje en la violencia de los dos lados, para que luego sí se pueda avanzar en un proceso de diálogo. Y bueno, como sabes, eso tuvo sus altos y bajos, pero bueno, finalmente estamos aquí ya iniciadas las mesas de técnicas de trabajo. ¿Cuál es esta diferencia entre no ser mediadores y ser canalizadores? Pregunto esto porque tanto la prensa como la ciudadanía, cuando miró a la comisión convocante, vio como, van a ser los mediadores, o sea, ese fue el término. Son los que están, los que van a mediar entre la CONAIE y el gobierno. O sea, se lo leyó así. Entonces, al decir nunca nosotros íbamos a ser mediadores, sino como los técnicos, ¿cuál es esta diferencia? Sí, eso es algo que yo misma estoy aprendiendo también, y es que, y entiendo que la ciudadanía en general confunda los roles, porque yo mismo no tenía, digamos, hay que ser muy precisos, ¿no? En las palabras que uno utiliza, de si hay un rol de facilitación versus un rol de mediación versus un rol de preacuerdos, ¿no es cierto? Entonces, la mediación tiene un rol mucho más activo de proponer una salida y una solución intermedia. Y nosotros no queríamos tener necesariamente ese rol, sino más bien de asegurar que las dos partes tengan una conversación directa, pero que existan las condiciones adecuadas y que hay una hoja de ruta clara. Y al proceso de terminar las soluciones tenía que pasar no solo entre las dos partes, sino con expertos y con aportes de la cooperación internacional y de expertos nacionales, por supuesto. Entonces, esa es la diferencia más en términos muy simples, ¿no? Que no era este rol más de nosotros vamos a entrar un poco a decir cuál es la salida en cada uno de los 10 temas, sino que vamos a facilitar que ese proceso ocurra. Ujú. Y ahora, ¿la comisión convocante está trabajando unida o cada organización integrante de la comisión hace su trabajo para que se den estos acuerdos en este diálogo que ha iniciado, creo que inició hoy, 13 de julio, formalmente, que inició formalmente entre la CONAIE y el gobierno? La comisión. Sí, ya prácticamente, creo que fue el último día o el penúltimo día cuando ya se firmó el Acta de la Paz, que la han denominado así. Como comisión decidimos formalmente explicitar que no estábamos actuando ya como comisión. Y hay dos razones principales. La una es que lo que nos unió, que era la convocatoria del diálogo, un poco ya no hacía sentido en ese momento. Y después que éramos un grupo muy diverso, con posturas diferentes. Entonces, cada organización ya sentía la necesidad de actuar en el ámbito de sus líneas de acción, y estar en la comisión un poco te impedía hacer eso porque nos comprometimos a hablar eh, consensuadamente. Te imaginarás lo complejo que es consensuar cada una de las palabras de cada acción o cada comunicado. Entonces,
Esa fue la razón, y después sí nos quedamos con esta buena intención de de reconformarnos, si se quiere, para un proceso posterior. No hemos tenido todavía esas conversaciones en detalle. Ujú. Ahora, como grupo de organizaciones de sociedad civil, que es a lo que representa, ¿están interviniendo en estas mesas de diálogo? Nosotros no estamos interviniendo directamente, estamos pues, preparando, sí, varias insumos que pueden servir si es que les interesa las mesas en temas. Sacamos desde Faro, y ahí sí ya como Faro, unos fact sheets sobre subsidios, sobre un tema de educación intercultural bilingüe. Vamos a sacar algo sobre tasas de interés, sobre consulta previa. Digamos, Faro se dedica a la investigación y a la política pública, entonces hemos regresado, digamos, a lo que naturalmente nos llama a hacer. Listo, Ana Patricia. Muchísimas gracias por esta A ti. invitación. Sabemos que tienes una agenda complicada y bueno, esperamos contar con tu presencia en otra oportunidad que, como tú has mencionado, bueno, varias organizaciones se vio que se pueden juntar para un bien común, para el bien del país. Muchas gracias, Ana Así Patricia. es. Gracias a ti. Chao. Chao. Hoy es el diálogo, es un espacio donde conversaremos con integrantes de las diferentes mesas que conforman Diálogos Nacionales, un proyecto plural, diverso e incluyente de la gente para la gente. Diálogos Nacionales, un pacto social por el Ecuador, porque la respuesta está en el diálogo. Esta es una iniciativa financiada por la Unión Europea, implementada por Fundación Esquer. Europa se siente.